Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. Hoy aquí tenemos a una persona, hay que decirlo primero, todo lo que pone por aquí, socio de Monumenta desde hace muchos años y vive en Avilés, pero no se olvida de nosotros y de la historia de León. José María Manuel García Osuna Rodríguez nació en León, en el siglo XX, dejando así en la Edad Media. Historiador diplomado en estudios avanzados de historia antigua y medieval y médico de familia de atención primaria. Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias. Cofrade de número de la Imperial Cofradía de Alfonso VII, el Emperador de León y el Tendón de Baeza. Socio de número de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Historiador de Historia 16 del Instituto de Estudios Zamoranos, Florián de Ocampo. Del Ateneo de Valladolid, creación año 1872. Del Instituto de Estudios Gerundenses. De la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. Precisamente la nueva presidenta de Monumenta hoy está en Tarragona, con temas culturales y de los romanos precisamente. Del Círculo Cultural Péndulo de Baeza, UNESCO. Del Centro de Estudios Históricos de Granada, su reino. Del Centro de Estudios Benaventano, entre otros. Tienen también 4 libros: Fernando el Católico, Alfonso VIII, Alfonso VII, el Emperador, y Alfonso X de León y de Castilla. No tengo 10. 10 libros. 10, aquí pone... Eso es cuando... bueno, te lo han resumido demasiado. Eso es cuando resucitó la trompeta. Bueno, pues tiene 10 libros. Bueno, y como hemos venido a escucharle a él y no a mí, le cedo la palabra y don Hermenegildo, haga el favor de subir usted. Antes de que empiece el profesor don Hermenegildo López González, quiero decir que en este momento tengo 10 libros publicados. He traído unos libros por si ustedes quieren adquirirlos. Y a pesar de lo que dicen de los leoneses, el que compre un libro le regalo unos cuantos trabajos de historia. Y es verdad que dice que no regalamos nada, pues sí. Mis libros son, para empezar al profesor, son Alfonso VIII, Fernando el Católico, Alfonso X el Sabio, Alfonso VII, Urraca I, Ramiro II, la batalla de las Navas de Tolosa, Hernán Cortés, Ramiro III, los cartagineses en la península ibérica, y este año, si no me muero, saldrán los comuneros del Reino de León o la Guerra de las Comunidades, más Ordoño IV, y un libro muy extraño que estoy haciendo sobre Isabel la Católica, y terminaré porque si no hay algunas personas que me van a retirar la palabra, entre otras mi amigo Rogelio Blanco. Terminaré un libro sobre Alfonso IX, que ya lo casé y lo descasé varias veces, entonces yo creo que ya me da la opción a terminarlo. Después me meteré con Ordoño IV, con Alfonso IV, con García I, con Ricardo Corazón de León, con Juan Ponce de León, ¿qué más? Bueno, yo creo que me va a dar tiempo a colocarme subaltar de... Disculpen, lo siento. Bueno, tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, tanto Alejandro Valderas, que tenemos ahí, como yo, solemos prologar o epilogar algunos de los libros, varios de los que están aquí. Yo algunos no me he atrevido porque eran cosas, por decirlo de alguna manera, que escapaban a mis conocimientos, a mis escasos conocimientos. Yo la verdad es que, como casi todo el mundo sabe, soy filólogo, no soy historiador, si bien la historia siempre me ha apasionado. Y una vez que deseché por obligación de edad todo lo que era hablar de francés a los estudiantes, sobre todo de la Facultad de Económicas, que no les interesaba para nada, dicho sea de paso, sobre todo la literatura, que es mi especialidad, pues me he volcado en la historia de León. Un atrevido, porque los historiadores, digamos los especializados,
no se han ocupado mucho, con lo cual aparentemente creen que estamos invadiendo su campo, pero bueno, si ellos no se ocupan, pues alguien debe ocuparse. Recordáis, ahora que estamos muy cerca de la Semana Santa, aquello que decía el Señor camino de Jerusalén: si callan estos, hablarán las piedras. Pues algunos que tenemos el cerebro casi apiedrado, ¿verdad?, pues hemos tenido que hablar. Todavía ayer tuvimos alguna que otra discusión con el tema de los héroes del 24 de abril, pero no hemos venido a hablar de eso, y seguramente en algún momento José María, mi amigo José María, hasta es capaz de escribir sobre el 24 de abril. ¿Sobre lo de Napoleón? Sí, eso. No, bueno, sí. Lo pensaré porque es que he publicado un trabajo en una revista que es, bueno, muy especializada, y fue una presión que me hicieron en la ciudad leonesa del Toro, que es un trabajo que he hecho sobre el conde duque de Olivares. Entonces los de Astorga, bueno, se asciende el Atlético Astorga y echamos a Jona, a lo mejor me animo. Para quien no lo sepa, es el director de la cultura, ¿eh? No le vamos a hacer publicidad gratis. Bueno, bien, yo trataba de decir que habitualmente cuando presentamos un libro, pues alguien habla sobre el libro, pero yo creo que el que mejor debe o suele hablar sobre el propio libro es el autor. Entonces yo me encargo de tirarle un poco de la lengua. Él habla, porque lo que le caracteriza precisamente no solo es el escribir, como veis, ¿no?, que escribe. Pues yo a veces le pregunto: pero tú duermes, comes, trabajas, haces algo aparte de escribir. Es que este año ha dado a la imprenta 3 libros, ¿no? Hernán Cortés, Ramiro III y los cartagineses. Bueno, entonces yo he preparado una serie de preguntas que él no conoce, a ver si le pillo en algo, y entonces de alguna manera también intento que después vosotros, y permitidme el tuteo porque muchos nos conocemos, entonces a ver si os animáis y le preguntáis algo que yo haya dejado de preguntar. Vamos a ello. En la presentación del libro señalas la mala fortuna del Reino de León en su historia con algunos de sus soberanos. Es evidente, y esto a que se vea la historia lo conocemos, y sobre todo con algunos de los que se encargan de glosar su devenir histórico. ¿A quién culpabilizas de esta situación? Y por favor no te quedes en Ximénez de Rada, que eso ya lo conocemos, al navarro este traidor, ¿verdad? Bueno, hay muchos, ¿no?, incluso modernos. Yo creo lo siguiente. Buenas tardes, ante todo. Estoy muy contento de estar en la ciudad en la que nací. Hace unos cuantos años que no voy a decir, es el único complejo que tengo. Estudié en los jesuitas y vivía en Burgo Nuevo, y nací en San Antonio Miranda, en el siglo XX, sí. Estoy muy contento de estar en mi tierra, en mi ciudad, por la que peleo. Soy un rigurosísimo historiador, un profesional de la historia y de la medicina, y además leonesista, porque soy riguroso en los textos, pero lógicamente defiendo a la tierra. Y eso define cuáles son mis preferencias entre Cartago y Roma-Cartago, entre León y Castilla-León, etcétera, etcétera. La pregunta que me hace el profesor don Hermenegildo López González es ciertamente capciosa, pero inteligente. La historia, la corte, la curia regia, el aula regia del Regnum Imperio Leonensis, que está aquí, o en Zamora, por ejemplo, tiene un concepto latinizado de la corte, ¿no? Entonces no le preocupan tanto las periferias. En las periferias hay una serie de problemas con la nobleza. Está claro que después, además, interesa mucho, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, maliciosamente digo que no sé por qué, pero sí lo sé. Interesa muchísimo el llegar a estar en el trono que da una categoría imperial a los reyes de León. Ramiro III o Bermudo II, su primo carnal, que están enfrentados en una guerra civil, no dejan de tener títulos imperiales, que no es un título imperial, digamos, en el sentido del Principado romano, sino un título imperial en el sentido de honor, en el sentido de preeminencia, o de prelatura personal, que dirían los jesuitas, porque eso creaba categoría. Y hay un texto muy curioso con respecto a eso,
que es de Sancho II, el hermano de Alfonso VI, que es un personaje al que tengo enorme simpatía, que firma un diploma que dice imperando, es decir, mandando el príncipe Sancho en Burgos y mi hermano el emperador Alfonso en León. Después hay una serie de problemas en la nobleza a ambos lados, por ejemplo, en la zona de los condados de Saldaña o de Monzón, y la nobleza que está al otro lado en la zona de Cea, etcétera, ¿no? Que están muy enfrentados al mismo tiempo con la nobleza gallega. No tienen ningún inconveniente en pactar con el Islam, concretamente con Almanzor, en el caso de Almanzor, para crear problemas a la corona leonesa, es decir, al rey, reconociendo que el rey siempre está a la cabeza. Por lo tanto, hay una serie de personajes importantes que siempre tratan de poner zancadillas porque da prestigio ser rey de León. Inclusive cuando una persona, que es un libro que también ya tengo en imprenta, que se llama Ordoño IV, que es una persona a la que tengo la simpatía, pues este sujeto cuando va a Córdoba todavía Alacant II le reconoce la tradición de donde viene, que es descendiente de Ordoño II. En la modernidad, bueno, el número de personas a los que se les puede culpabilizar es muy grande, ¿no? Bueno, tenemos una autonomía en la que formamos parte, que no ha sido una bendición. Incluso se trata por todos los medios de borrar la identidad fortísima leonesa, porque se da la circunstancia, y ya termino la primera pregunta, se da la circunstancia de que el Reino de León es un adelantado en Europa. El infantado nace aquí, los concejos nacen aquí, las cortes nacen aquí, la foralidad es nuestra, es decir, es muy adelantado. Por eso el libro se llama Señorío, tiene un subtítulo que es Señorío de Mujeres, porque está claro que en el Reino de León las mujeres tenían la misma categoría que los varones, los mismos deberes y derechos. Y eso viene de los ástures, ya que las mujeres ástures luchaban en igualdad de condiciones con sus parejas, con sus maridos, con sus hombres, atados la cabeza, el pelo con una cinta contra los romanos. Y hay un hecho concreto con respecto a esto que dice Estrabón, que las mujeres ástures y cántabras son las que escogen las esposas para sus hermanos y las que deciden las dotes. Y no solo eso, sino que luchan en igualdad de condiciones con los varones contra Roma, pero se atan el pelo con una cinta. Y además, añade Estrabón, estos no son costumbres no muy civilizadas, no bárbaras, pero es una ginecocracia que él no respeta. Y para terminar de rematarlo, el geógrafo griego dice que las mujeres ástures y cántabras eran muy feas, pero había que ver cuál es el concepto que tenía Estrabón. Con esa tradición, lógicamente, en el Reino de León las mujeres tienen las mismas cuestiones, es decir, María de Molina o Urraca, o sus tías Elvira y Urraca, o su abuela Sancha, o su madre Constanza. Concretamente, ¿puedo decir algo de Sancha y sigues después? Sí. Tengo la testamentaria, he descubierto con ayuda de mi amigo Alejandro Valderas, tengo el testamento de Fernando y Sancha. Lo escribe Fernando, pero habla de su mujer. Y dice textualmente que su mujer es la propietaria de la corona, Sancha, y su mujer es la que decide la división entre sus hijos. O sea, no es una decisión de él, sino de su mujer. Eso sería inconcebible en otros sitios. Cuando Rodrigo se casa con Jimena en León por el fuero juzgo, le tiene que entregar el 55% de sus posesiones. Cuando se casa por los usos y costumbres en Burgos, son los 10%. Y ya no me extiendo más. Por tanto, hay muchísimos. Incluso cuando el pacto republicano, y yo de la historia contemporánea no me interesa absolutamente nada, cuando el pacto republicano del siglo XIX, alguien en León, alguna lumbrera se da cuenta que el representante del grupo republicano del Reino de León, que forma parte de León, Zamora, Salamanca y Valladolid, pues resulta que es el señor de Burgos, hasta que se deciden a destituirlo y nombrar a alguien de Zamora. Creo que siempre estamos rodeados de personas que no se comprometen con la identidad leonesa. Viene aquí, viene en Zamora, o viene en Salamanca, o viene en el León. Ahora, haciendo un paréntesis irónico, como vamos a ascender cuando echemos a Iona, cuando nos transmitan los partidos y llegan del Reino de León, pues eso naturalmente ganaremos unos cuantos votos. Nada más. Eso es por lo de Iona, o por lo de ascender. Bueno, segunda pregunta. En cierto modo podríamos decir que la pregunta no va a tener nada que
que ver con lo que tratamos hoy, porque finalmente hablamos de un libro, pero quiero que te explayes, obviamente, que siempre aprendemos cosas. De todas maneras, a mí sí me parece, ¿no? ¿Puedes decir a determinados historiadores sobre el inexistente reino de Asturias? ¿Cuál es el verdadero nombre para ti de esa identidad que surge después de Covadonga o después de lo que pudo ocurrir en Cádiz? Sí, no solo es para mí, es decir, es para los textos. El primero que se intitula como rey es Alfonso I el Católico, el Mayor, que es el yerno de Pelayo el Rumí, es decir, de Pelayo el Romano o de Pelayo. Este es el primero que se intitula como rey. Y el título es Asturorum Regnum. Los que han estudiado, hemos estudiado latín, sabemos que Templa Templorum sería el plural, luego Asturia Asturorum sería el plural de Asturias, que significaría el reino de los Astures. Algún monje en la Edad Media ve del nombre de Asturia Regno e interpreta, sabría poco latín, interpreta que eso no está en plural, con lo cual le pone Asturias Regno, Asturias Reino, Asturias Reino. Por lo tanto, el nombre sería el reino de los Astures. ¿Por qué nosotros se ha orillado la palabra Astures? En cuanto a Reino de León, pues es una cuestión de la reconquista o de la conquista o de la repoblación, ¿no? Por lo tanto, el nombre estaría mal puesto, sería Asturia en cuanto a Asturias, ¿no? En el reino de los Astures transmontanos, al otro lado de las montañas. Los Astures cismontanos serían los habitantes de León y Zamora, entre Navia y Sella, en el norte, y entre el río Astura, que sería el Esla, y el río Sil y el río Tera. Ese sería el Conventus Asturum, la reunión que los romanos hacen, porque son los romanos los que califican a estos de Astures. Ellos se califican por las gentilidades, Orniaci, Amati, Zoeles, etc. Los Zoelas, que son un apellido Celas muy habitual en Zamora. Por lo tanto, el nombre estaría mal puesto, pero por un problema de traducción de un monje que sabía poco latín, lo que le pasa al de la novicia de Queso, que sabe poco latín, ya no sabe cómo interpretar aquellas palabras en latín, y entonces coloca en una extraña lengua que es el romance, ¿no? El romance leonés. Por cierto, agradezco a los periódicos que han hablado sobre la conferencia de hoy, y a un periódico que dijo que la novicia de Queso, en singular, es en plural, claro, que era el inicio de la lengua castellana. Pues parece que no piensan lo mismo los profesores Ruiz Asencio y Morada, que dicen que es un testimonio del romance leonés más antiguo. Esto lo he traído porque soy muy malicioso para regalarlo también. Ya. Bueno, hemos hablado entonces del principio, ¿no? De los Astures, del Asturum Regnum. Entonces, quizá una duda que mucha gente puede tener entre quien nos escucha: ¿cuándo comienza realmente el reino privativo de León? ¿Cuándo termina? Hay un texto, poco más o menos del siglo VIII, del 700 y pico y del 800 y pico, siglo IX, hablando de la Alta Edad Media, en la que habla de la nómina regum catholicorum legiones, es decir, de la nómina de los reyes católicos de León, y habla de rey de León hasta inclusive ya con Alfonso I. Desde mi punto de vista, cuando Ordoño I, el hermano de Gatón, el conde Gatón del Bierzo, repuebla la ciudad de León, la ciudad de Legio, porque está en una situación especial, está amurallada y hay no sé cuántos ríos que la defienden, aunque a lo mejor hubiera sido la primera ciudad repoblada, hubiera sido Astúrica Augusta, la capital debería haber sido Astúrica Augusta, porque al fin y al cabo era la ciudad donde estaba el legatus Augusti, el representante de Roma. Para mí, el título privativo empezaría con Ordoño I. Ordoño I vive aquí. ¿Por qué está enterrado en Oviedo? Por una razón muy simple, porque sus descendientes piensan que Almanzor es un peligro y hay que evitar que actúe sobre los cadáveres, los restos de los reyes, y los trasladan a Oviedo. Para mí, Ordoño I ya sería, digamos, el primer rey que estaría gobernando aquí. Donde está el rey, está la corte. Su hijo Alfonso III el Magno, que está en Zamora, tiene bien claro crear la capitalidad en Zamora, a la que, vamos, edifica hasta termas, iglesias, le da una riqueza enorme a Zamora. Lo que pasa es que su hijo García I no le tiene mucha simpatía, y Ordoño II tiene miedo que el Córdoba, el Emirato, venga, que se va a transformar enseguida en califato, destruya los restos de sus antepasados, y por eso los llevan a Oviedo. Por lo tanto, Ordoño I sería para mí
el primer rey. Aunque sí es verdad que en García I aparezca el título de Rex Legionis, lo cual me parece estupendo. Pero Alfonso III el Magno tiene un concepto parecido al que tendrá siglos después otro personaje para mí de interés, como es Enrique II Plantagenet, que se coloca por encima de sus hijos y divide sus territorios entre sus hijos. Lo mismo hace Alfonso III con García I, Fruela II y Ordoño II. Enrique II Plantagenet hace lo mismo con Enrique el Joven, con Godofredo de Bretaña, con Ricardo Corazón de León o con Juan Sin Tierra. Ya está. No, te queda la segunda parte. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina como reino privativo? Pues probablemente con el hijo de Alfonso X Sabio, ¿no? Que es Juan, ¿no? Pero es que el reino de León no termina nunca, porque la titulación de los reyes es siempre reyes de Castilla y de León a partir de Fernando III el Santo, por un problema de que no había buenos médicos en ese momento y no pudieron mantener a Lucas de Tuy, que muriera después del rey, porque lo tenía casi convencido a Fernando de que la titulación debería ser primero la leonesa y no la castellana. Yo pienso además que sus hermanastras o sus hermanas, Sancha y Dulce, hubieran sido mejores reinas. Para aquí tenían bastantes apoyos, incluso el del conde de las murallas de León, incluso el arzobispo de Compostela estaba a favor de las hermanas y no de él. Yo no sé cuándo, yo como reino privativo pongamos en la época de Juan, ¿no? Pero todos los reyes llevan esa titulación. Es más, hasta Enrique III el Doliente, ya estamos hablando del siglo XV, las cortes se siguen reuniendo por separado en determinados momentos y hay una legislación por separado. Y vamos, con el hijo de María de Molina, Fernando IV, está clarísimo. La corte de Sevilla se reúnen por separado, legislan por separado y en días separados, porque además Fernando IV tiene miedo, le dice a su madre que tiene miedo que los procuradores del Reino de León y del Reino de Castilla se enfrenten, y que normalmente, como va a pasar después en Cáceres, normalmente suelen ganar las batallas a pedrada limpia a los leoneses, ¿no?, frente a los castellanos. Entonces, bueno, desde luego con Juan sería reino privativo y los demás reyes son comunes para los dos reinos, incluido Isabel la Católica, vamos, que le dice a Cristóbal Colón, cuando le dice Cristóbal Colón que los indígenas, los que ha encontrado allí, son muy fáciles de dominar y de más o menos hacer que trabajen porque están desnudos, pero no tienen ningún comportamiento inmoral, y entonces ella le dice esa frase lapidaria de: sería lo mismo que esclavizar a los 1000 súbditos de los reinos de Castilla y de León. Ya. Sí, lo digo porque efectivamente, como bien sabes, es una pregunta, me parece bastante obvia, sobre todo por la personalidad tuya y el magisterio que impartes sobre quien te escucha, ¿no? Y tantas veces hemos oído: no, es que en 1230 se acaba el Reino de León. Pues yo quería que lo dijeras, obviamente, ¿no? El Reino de León no termina nunca, porque es que el rey actual se sigue en su intitulación larga llamando Rey de León, obviamente. Bueno. Además hay una cosa que tú sabes perfectamente. He recopilado, en todos mis libros aparecen, lo que pasa es que en cada libro va más, he recopilado una cosa que llamo Prontuario del Reino de León, que tengo ya más de 80 páginas, textos todos sobre el sistema del Reino de León, ni uno solo mío, ni uno, donde hay textos sobre todo de cronistas medievales, modernos, de todo tipo, pero ninguno mío, y ya tengo más de 80 páginas. Y por ejemplo, pues una de las cosas que descubrí es que Felipe III, el hijo de Felipe II, todavía tenía un adelantado mayor del Reino de León, que era Zúñiga, por ejemplo. Y hay un personaje que no es un peligroso leonesista ni de León, que es Gutiérrez de Cárdenas, comendador mayor del Reino de León, que además en el prontuario narro el hecho que cuenta Fernando Pérez del Pulgar, de cómo le entrega las llaves Boabdil una noche a Gutiérrez de Cárdenas para que prepare toda la parafernalia para que al día siguiente entren los reyes en Granada, y se define como comendador mayor del Reino de León, Gutiérrez de Cárdenas. Por lo tanto, no sé por qué tenemos que adjurar de nuestro pasado. Inclusive se habla en las cortes de 1812 sobre el Reino de León y todo.